Reparación integral. El proceso de consulta previa que dio origen al Decreto Ley 4633 de 2011 logró establecer el derecho a la reparación colectiva e individual de los pueblos indígenas en Colombia, dirigida al restablecimiento del equilibrio y la armonía para la pervivencia. Toma en cuenta el respeto a la autonomía, al territorio y a la ley de origen o derecho propio. Para los indígenas, la naturaleza es la vida. En el pueblo embera, el jaibaná es el que armoniza los espíritus que viven en el territorio. Para muchas sociedades, el pueblo indígena es guardián de la naturaleza, del territorio, de los seres vivos y de los espíritus. El conflicto armado ha desarmonizado a las culturas indígenas. Se han debilitado las organizaciones y muchos han sido expulsados de sus territorios. Los armados han impedido todo, hasta hacer nuestro ceremonio y visitar los lugares sagrados. Han roto nuestra relación con la naturaleza. Han minado nuestros caminos y los ríos corren llenos de víctimas. El conflicto armado ha violentado lo más sagrado del mundo indígena, los niños, las mujeres y nuestros mayores. Para los indígenas, reparación integral significa el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos. Este se entiende como un conjunto de acciones transformadoras dirigidas a fortalecer la autodeterminación y las instituciones propias, garantizar el goce efectivo de todos sus derechos, especialmente el derecho al territorio y aquellos derechos que han sido violentados. Para los embera, donde está enterrado nuestro ombligo, ese es nuestro territorio. Para los wayú, los muertos no mueren, cambian de vida biológica por una espiritual. Los cementerios son lugares sagrados. Donde están enterrados los ancestros, ese es el territorio. ¿Cómo debe ser la reparación para los pueblos indígenas? El cultura de nosotros, los niños los que están en Medellín, con razón de eso estamos pensando más ligero para que retorne. En 2011, las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas realizaron un proceso de consulta previa con autoridades representativas y tradicionales para formular propuestas de reparación integral que fueron tomadas en cuenta en el Decreto Ley 4633. Las propuestas de reparación integral de los pueblos indígenas resaltan la necesidad de recuperar las formas de justicia de los grupos étnicos, con el fin de identificar a los responsables de las violaciones ocurridas. Para los sabios indígenas, mientras no exista el arrepentimiento, la confesión de los agresores, no se restituirá la armonía en las familias, las comunidades y pueblos. Los pueblos indígenas de toda Colombia habitan en 34 millones de hectáreas y según el informe del relator de Naciones Unidas, cerca del 70% de este territorio no está en posesión de las comunidades indígenas. El 63% de la población indígena está sumida en una pobreza estructural. La desnutrición crónica la sufre más del 70% de los niños y niñas indígenas de Colombia. La tasa de muerte por cada 1000 habitantes es superior a la media nacional.
ACNUR señala que aproximadamente 70.000 de los desplazados internos registrados en Colombia son indígenas, lo que muestra un desproporcionado impacto tomando en consideración la población indígena total. Entre 1985 y 2012, los indígenas fueron sistemáticamente víctimas de homicidios políticos. La reparación para los pueblos indígenas es principalmente colectiva e incluye la reparación individual, siendo el territorio el principal elemento. Tienen derecho a ser reparadas las comunidades, pueblos o personas indígenas que hayan sufrido daños y afectaciones como consecuencia de violaciones graves de derechos humanos que guarden relación con el conflicto armado interno. Hay dos tipos de reparación para las comunidades y pueblos indígenas, una reparación colectiva y otra individual. Los daños causados a un individuo pueden ser físico, material, psicológico, espiritual y cultural. También existen daños individuales con efectos colectivos, como cuando es asesinada una autoridad de la comunidad, cuando desaparecen o matan a un gobernador, a un mamo o un jaibaná, cuando se desplaza un maestro de escuela o una partera. En estos casos, sufre toda la comunidad, además de sus propias familias. Mataron a un anciano, mataron al cabildo gobernador, mataron al cacique, mataron a un pueblo. Y entonces la reparación no es el cacique que mataron, es porque ese cacique es la autoridad. Ese cacique es el conocimiento, mataron un conocimiento, mataron una biblioteca, mataron todas esas medidas de conocimiento que un pueblo necesita. Por daños colectivos se entiende toda violación a los derechos y bienes a las comunidades y pueblos indígenas. Los daños colectivos son los que afectan al territorio, a la integridad cultural, a la autonomía e integridad política y organización de las comunidades. Para la restitución de derechos territoriales, la Ley de Víctimas contempla los daños desde 1991 para implementar las medidas desde su aprobación hasta el 2021. Plan Integral de Reparación Colectiva para Comunidades y Pueblos Indígenas. Se trata de un plan que realiza el gobierno basado conjuntamente con la población indígena afectada y basado en un proceso de consulta previa, libre e informada. El plan debe contener una caracterización integral de los daños y las afectaciones sufridas por la comunidad. Esta se hace teniendo en cuenta la concepción de daño de cada pueblo. El Plan Integral de Reparación Colectiva para Comunidades y Pueblos Indígenas, PIRPSI, es producto de la consulta previa con las comunidades afectadas. A partir de los planes integrales de reparación, el Estado colombiano implementa medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, acceso a la verdad y a la justicia. Cada pueblo tiene sus propios conceptos de verdad, justicia y reparación. Lo primero para la reparación a los pueblos indígenas es ver cómo conciben la reparación
y en qué consiste su justicia. La reparación integral constituye en sí misma un reconocimiento a los derechos vulnerados a las víctimas indígenas. El reto está en garantizar que los hechos ocurridos no vuelvan a repetirse.